Cuando hablamos de hemostasia, siempre hacemos referencia, bien, a los factores que ayudan a regular los procesos de la coagulación. Bien, siempre en base a ellos. ¿Cuáles son los factores que van a regular este proceso de la coagulación? Vamos a tener, número uno, a la fase celular o plasmática, que es la que tiene o se encargan específicamente las plaquetas. Las plaquetas son las que se encargan de este punto. Y vamos a tener a la fase secundaria o fase eh, plasmática. Me disculpo. Desde aquí se encuentran las plaquetas y aquí se encuentran los factores de la coagulación. Esta sería la fase plasmática. Estos factores, ambos, esto es muy importante, son factores procoagulativos. O sea, que si yo tengo deficiencia de la cantidad de plaquetas o un defecto en las plaquetas, voy a aumentar el riesgo de sangrado. Y si tengo deficiencia de alguna proteína de la coagulación, también voy a aumentar el riesgo de sangrado. Pero si yo no tengo a nadie que regule la actividad de ambos factores, voy a aumentar el riesgo entonces de tener trombos. Esto es importantísimo. Vamos a tener unos mecanismos inhibidores de la coagulación. Dentro de este grupo de mecanismos inhibidores de la coagulación, nosotros vamos a tener, por ejemplo, a la antitrombina 3, tenemos a la plasmina, tenemos a la misma depuración hepática, tenemos a algunas proteínas que incluso son dependientes de vitamina K para su síntesis, que es la proteína C y la proteína S. Estos factores van a regular la actividad de estas proteínas reguladoras de la coagulación. Entonces, recordamos a modo de recapitulación que la fase celular está dada por las plaquetas y que la actividad o esas plaquetas derivan específicamente de los megacariocitos. Deriva de los megacariocitos. Entonces, cuando hablamos de fisiología de la coagulación, ya les decía, vamos a hacer referencia a varias fases. Una fase que va a ser la fase celular y una fase plasmática. Y que tendríamos uno que otro que iba a regular la actividad de ambas. Recordamos lo siguiente. En la fase celular, que es lo que nos compete ahora hablar, vamos a tener un flujo sanguíneo estable. La sangre fluye dentro del vaso sanguíneo en su flujo laminar, lo que es común, ¿verdad? En capas. Cuando tenemos una lesión del endotelio vascular, esa sangre deja de circular de la misma forma, porque se va a crear un punto donde la sangre va a salir. Eso hace que el flujo laminar que se lleva en un momento se convierta en un flujo turbio. Recordamos las capas de los vasos sanguíneos entonces, donde vamos a tener la capa de las células endoteliares, que ahí vamos a tener la membrana basal y el colágeno, que es sumamente importante para entender la coagulación. Membrana basal y colágeno. Vamos a tener a la capa media, que es la capa donde se encuentran el músculo liso, y la capa externa, que va a ser la capa adventicia. Recordamos entonces acá que tenemos la membrana basal y el colágeno. El colágeno, atiendan esto es muy importante, es el lugar donde se adhieren las plaquetas. O sea, las plaquetas, se rompió el vaso sanguíneo y las plaquetas se adhieren específicamente al colágeno. Quiero que recuerden eso, se adhieren al colágeno. Pero, ¿cómo se desarrolla ese daño? ¿A qué nos referimos? Bien, cuando tenemos una lesión eh, del endotelio vascular, vamos a ver que donde se encuentra o donde yo acabo el daño, lo primero que hace el cuerpo para poder regular esa lesión es una vasoconstricción. Ese es el primer paso.
una vasoconstricción. De esa manera hago dos cosas. Disminuyo la pérdida de sangre, pero también voy a disminuir el flujo sanguíneo en ese espacio, permitiendo aún más facilitar la agregación plaquetaria. Entonces, sucede lo siguiente. Donde ese vaso se dañó, del lado dañado, la colágena expuesta, ya hablamos que el colágeno era muy importante, más el factor de von Willebrand, lo veremos ahora, hacen que las plaquetas, todas las plaquetas, cambien su forma, cambian la morfología de las plaquetas y hacen que las plaquetas se adhieran al lugar. Esto es importante. Cuando las plaquetas se adhieren al lugar, o sea, acá, esas plaquetas comienzan a tener un proceso de degranulación del citosol. Empiezan a degranularse los gránulos del citosol, valga la redundancia, y vamos a tener lo siguiente. La liberación de tres elementos. Serotonina. La serotonina es un potente vasoconstrictor. Vamos a tener liberación de ADP. El ADP es importante porque atrae a más plaquetas. Y la liberación de tromboxano A2, que el tromboxano A2 estimula a la degranulación plaquetaria, estimula también a la agregación de plaquetas y también a la vasoconstricción. Aquí lo vemos. Esto es importante que lo recuerden, esto que les voy a mencionar ahora, porque tanto el ADP como el tromboxano 2 son los que estimulan a la adherencia plaquetaria. Esos señoritos que están acá estimulan a la adherencia plaquetaria. Entendiendo la fase celular, tenemos que entender ciertos puntos, ciertos conceptos. Es que luego de que ya entendimos cómo se agregan las plaquetas luego del daño, vamos a tener entonces que se van a activar algunas proteínas de la coagulación que van a ayudar a esas plaquetas a unirse. Entonces, vemos lo siguiente. Las plaquetas tienen características o proteínas que ayudan a fusionarse las unas con las otras. Recordamos lo siguiente, este subendotelio, que es donde se encuentra la colágena expuesta, la colágena expuesta será este punto acá, donde el colágeno está expuesto a la luz del vaso. La colágena expuesta permite que con el factor de von Willebrand, ya les mencionaba, las plaquetas se adhieran al sitio. Pero ¿cómo lo hacen? Las plaquetas se adhieren al sitio por medio de unas glucoproteínas de superficie. Vamos a tener dos glucoproteínas más importantes. Glucoproteína 1B, que atiendan esto, la glucoproteína 1B es la que se une con el factor de von Willebrand. Aquí lo vemos. La glucoproteína 1B es la que se une con el factor de von Willebrand. Más la glucoproteína 2B3A es la que se une con el fibrinógeno. Esta proteína que tenemos acá, que es la glucoproteína 2B3A, agrega una plaqueta con otra plaqueta a través del fibrinógeno. O sea, necesitamos de que, de que que para que se lleve a cabo la agregación plaquetaria, yo necesito tener glucoproteína 1B y glucoproteína 2B3A. Esto es muy importante, porque si yo tengo deficiencia del factor de von Willebrand, tengo la enfermedad de von Willebrand, tengo una disminución de la agregación plaquetaria. Si yo tengo deficiencia de la glucoproteína, mírenlo acá, de la glucoproteína 1B, tengo el síndrome de Bernard-Solier, tengo disminución de la agregación plaquetaria. Y si tengo una deficiencia de las glucoproteínas 2B, 3A, entonces también tengo otra disminución de la agregación interplaquetaria, que eso sería la trombastenia de Glassman. ¿Por qué esto es tan importante que yo se los mencione?
porque estas son enfermedades que tienen que ver con la agregación plaquetaria. Pero de la misma manera, para los que están dando farmacología clínica y terapéutica, van a tener algunos medicamentos que inhiben la agregación plaquetaria. La aspirina, el clopidogrel, el abscisimat, vamos a verlo ahora, que son aquellos fármacos que de alguna manera u otra bloquean cualquiera de estos puntos. Dato importante. ¿Cuáles puntos se encuentra el factor de von Willebrand? El factor de von Willebrand se va a encontrar en tres lugares distintos. Número uno, se va a encontrar en el endotelio. Tenemos número uno. Número dos, el factor de von Willebrand se encuentra dentro de las plaquetas. Y número tres, el factor de von Willebrand, que esto es lo que quiero que atiendan, se encuentra libre. Tenemos factor de von Willebrand subendoteliar, que es el que ya conocemos, que une las plaquetas. Miren las glucoproteínas acá. Vamos a tener la segundo factor de von Willebrand, que es el que se encuentra dentro de las plaquetas. Y en tercer lugar, el que está libre en plasma. Importante. Cuando hablamos de trastornos o problemas plaquetarios, siempre vamos a hablar de factor de von Willebrand, de disminución de la conteo de plaqueta, Bernard-Solier, tromboastenia de Glassman, todo muy claro. Pero sucede acontece que los pacientes con enfermedad de von Willebrand hacen un síndrome mixto, que va a ser un problema de las proteínas de la coagulación y un problema de la agregación plaquetaria. Luego vamos a ver las características de esto. Esto es importante. ¿Pero a qué se debe eso? A que a que el factor de von Willebrand, perdón, proteja al factor 8 de la coagulación. Mírenlo acá. Entonces, cuando usted tiene una disminución del factor de von Willebrand, usted también va a tener una disminución del factor 8 de la coagulación, que es el mismo que está deficiente en la hemofilia A. Si entendemos eso, más de ahí no hay que decir. Entonces, vemos lo siguiente. Vamos directamente a la imagen que nos compete. Completita. Miren aquí qué bonito se ve. Aquí podemos visualizar a el factor de von Willebrand. Miren, esto es colágeno expuesta. Esto es el colágeno. Ese colágeno permite que von Willebrand se una a ellas. Y cuando tenemos una deficiencia del factor de von Willebrand, automáticamente voy a tener una disminución de la agregación plaquetaria. El factor de von Willebrand permite que la plaqueta, a través de su glucoproteína 1B, se una con ella y así adherimos la plaqueta al endotelio. Si tengo una disminución de la glucoproteína 1B, tengo entonces el síndrome, bueno, aquí lo dice, síndrome de Bernard-Solier. De la misma forma, yo tengo acá lo que permite que el fibrinógeno se una con las glucoproteínas de superficie. Eso adhiere una plaqueta con otra plaqueta. Cuando los individuos tienen deficiencia de estas glucoproteínas 2B3A, tenemos la famosa trombastenia de Glassman. Aquí tenemos entonces los trastornos plaquetarios. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes conceptualicen aquí? Que fíjense, los medicamentos, no voy a enfatizar en ello, bloquean de alguna manera u otra la liberación de estas glucoproteínas de superficie. ¿Me van entendiendo? O la agregación plaquetaria o el punto de unión entre ellas. Entonces aquí vemos los fármacos inhibidores de las glucoproteínas 2B3A. Tenemos los que inhiben la síntesis o la acción del ADP. Clopidogrel y su grupo bloquean este punto, no permiten que entre el calcio, eso en farmacología lo verán después. O tenemos la aspirina, que es un inhibidor o un acetilador irreversible de la tromboxano, o sea, de la ciclooxigenasa 1 y 2. Por consiguiente, va a disminuir la síntesis de tromboxano A2, que ya sabemos cuál es su función
a nivel de la agregación plaquetaria en la fase celular. Sumamente importante. Comprendiendo eso, entonces pasamos a la fase plasmática. La fase plasmática vamos a ver tres vías, lo que llamamos vía intrínseca, vía extrínseca y tenemos a la vía común. Hay una vía accesoria. Quiero que conceptualicen lo siguiente, siempre. Vamos a hablar luego de la evaluación de ella. ¿Cuáles son los factores activadores de la vía intrínseca? Aquí lo tenemos todos. Factor de superficie de contacto del colágeno, sistema de las precalicreínas y el cininógeno. Para la vía extrínseca siempre va a ser el daño tisular. Cuando hay lesión del endotelio, que es lo más común cuando se lleva a cabo un estado de hipercoagulabilidad en el sitio de donde está la lesión, ese factor tisular, que es el factor 3, la tromboplastina, lo que hace es que activa el factor 7. Tromboplastina activa el factor 7, la más simple de todas. En conjunto, eso sería vía extrínseca y la vía intrínseca. Me gusta lo esquematizo más fácil dibujándolo. Tenemos entonces factor 12 de la coagulación. Tenemos factor 11, factor 8 por este lado y factor 9. De manera general, aquí tendríamos al factor tisular, que sería el factor 3, y al factor 7. Recordamos que esto es vía intrínseca, esto sería vía extrínseca. Factor 12 activa el 11. Vamos a ver, factor 12, lo que hace que activa el factor 11. Después de que está el 2 activado. El factor 8 y el factor 10 más calcio activan al factor 9. El factor 3 activa el factor 7. Tanto el factor 9 activado como el factor 7 lo que producen es una reacción en cadena que activa al factor 10. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Factor 9 y factor 7 producen una reacción en cadena que activa al factor 10 de la coagulación. Entonces, factor 10 más, atiendan esto es muy importante, factor 3, factor 5 y el factor de tromboplastina o PF3. Aquí tenemos factor de tromboplastina más calcio, por ahí anda calcio, me disculpo ahí. Lo que hacen es que activan al activador de protrombina. Entiendan esto, factor 10, factor 3, factor 5 y el factor de tromboplastina activan al activador de protrombina. Conceptualizamos esta parte acá y hacemos lo siguiente. El activador de protrombina lo que hace es lo siguiente. Convierte a la protrombina en trombina. ¿Entiendan esto? Ella convierte a la protrombina en trombina. Y la trombina lo que hace es que convierte al fibrinógeno en fibrina. Esto es importante porque la fibrina verdaderamente es una formación de una masa laxa. Bien, vamos a ver, lo esquematizo aquí rapidito. Se lo voy a poner acá. Imagínense que esto es el endotelio vascular. Imagínense que aquí se llevó a cabo la lesión. Esta es la colágena expuesta y esto que tengo en verde son las plaquetas. Esa masa laxa lo que hace es que empieza a envolver a las plaquetas la ropa como una sábana. Y el factor 13, ahí tienen, el factor 13, lo que hace es que promueve
a la formación de enlaces covalentes de la fibrina. Hace que la fibrina pase de de monómeros de fibrina, vamos a poner aquí monómeros de fibrina, a polímeros, no me da el espacio bien, creo que sí, déjame ver, así, fibrina, lo mismo, pero son polímeros de fibrina, o sea que esas fibras ahora son unos enlaces covalentes que son mucho más fuertes y eso facilita que los eritrocitos que andan por ahí siendo muy felices se adhieran al sitio y se aglutinen. Y esa aglutinación de los eritrocitos sobre los polímeros de fibrina es a lo que al final se le considera tapón o lo que forma el sólido tapón. Déjame ver acá.